Today, I would like to address the tragedy that has not received nearly enough media attention, the brutal murder of Irina Zarutska. Here are the facts that many outlets have shamefully and intentionally failed to report until President Trump drew attention to it. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. Un documental de casos reales nos lleva al desgarrador caso de Irina Zarutska, un nombre que impactó al público. La historia comienza en Kiev, Ucrania, donde ella nació el día 22 de mayo de 2002, en una familia muy unida junto a sus padres, Anna y Stanislav, y dos hermanos. La infancia de Irina transcurrió rodeada de cariño, donde siempre fue vista como el lazo que mantenía a todos juntos. Amigos y maestros recuerdan que desde muy pequeña tenía un alma sensible, una energía positiva que contagiaba a los demás. Siempre tranquila pero amable, bondadosa y muy protectora con sus seres queridos. Más allá de los juegos de la infancia y las reuniones familiares, Irina destacaba por su sentido de responsabilidad, siempre queriendo ayudar a los demás y mantener la armonía en el hogar. A medida que creció, su pasión por el arte se volvió una parte esencial de su vida. Estudiando en Synergy College en Kiev, Irina obtuvo un título en arte y restauración, mientras dedicaba incontables horas a crear esculturas, diseñar ropa y elaborar trabajos hechos a mano. Los regalos que hacía con sus propias manos eran muy apreciados por amigos y familiares, como prueba de su talento y del cariño que ponía en cada detalle. Sus seres queridos compartieron que Irina no solo era una soñadora llena de ideas creativas, sino también un corazón cálido, la persona que fortalecía y unía aún más a la familia. Antes de que el conflicto estallara en Ucrania, Irina Zarutska vivía una vida prometedora, con planes claros y una pasión por el arte que la llevó a estudiar y graduarse del Synergy College. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificó, su mundo cambió por completo. Al principio, Irina tuvo que refugiarse en sótanos, viviendo cada día con miedo e incertidumbre, y en agosto de 2022, cuando acababa de cumplir 20 años, ella y su familia decidieron abandonar su tierra en busca de seguridad y un futuro mejor. Irina, junto con su madre, su hermano y su hermana, huyó a Carolina del Norte, Estados Unidos, mientras que su padre tuvo que permanecer en Ucrania porque la ley prohibía que los hombres entre 18 y 60 años salieran del país. Comenzar una nueva vida en un lugar desconocido no fue fácil. Las diferencias de idioma, cultura y costumbres hacían que integrarse fuera un verdadero desafío. Pero Irina siempre mantuvo una actitud optimista, disciplinada y decidida. Se inscribió en clases de inglés para integrarse a la comunidad, y poco a poco se fue familiarizando con su entorno. Las rutas del tren, los parques, las tiendas y las caras conocidas del vecindario. Memorizar las líneas del tren, moverse con soltura por la ciudad y esforzarse por construir una vida lo más normal posible se convirtieron en la base de los sueños y esperanzas que había traído desde su tierra natal. En su primer día, con permiso para trabajar, Irina consiguió un empleo de inmediato, presentó una solicitud, mostró su recién aprobado permiso laboral y fue contratada en un centro para personas mayores.
donde dejó una fuerte impresión por su calidez, paciencia y actitud dedicada. Poco después, también empezó a trabajar a Pekín en una pizzería local, donde sus compañeros la describieron como alguien confiable y con un alto sentido de responsabilidad. Fuera del trabajo, Irina dedicaba tiempo a cuidar a las mascotas de sus vecinos, desde gatos y perros hasta algunos pájaros, demostrando su sensibilidad y su amor especial por los animales. Las personas cercanas a ella comentaron que esa pasión y dedicación alimentaban su sueño de convertirse en asistente veterinaria, una carrera que combinaba su amor por los animales con su deseo de ayudar a los demás. Su vida parecía estabilizarse poco a poco, avanzando paso a paso hacia el futuro que siempre había deseado, lleno de esperanza y energía positiva. Con el tiempo, Irina comenzó a tomar clases de manejo y, poco después, tuvo su primer automóvil, un logro que le dio la sensación de libertad e independencia que siempre había anhelado. Todo parecía ir bien, e Irina incluso había empezado a pensar en mudarse con su novio, dando inicio a una nueva etapa de su vida. Para ambos, era el comienzo de un hogar compartido donde pudieran construir una vida de paz, seguridad y esperanza. Un futuro que Irina había soñado cuando dejó su tierra natal en busca de serenidad y felicidad. Pero en la noche del 22 de agosto de 2025, la vida de Irina Zarudska cambió para siempre en un suceso que conmocionó al público. Todo captado por una cámara de vigilancia. Al principio, las imágenes de las cámaras dentro de los vagones del sistema de transporte público de Charlotte mostraban un viaje ordinario, como cualquier otro día. Muchos pasajeros sentados solos, cada uno sumergido en su propio mundo, algunos desplazándose en el teléfono, otros dormidos, y algunos solamente mirando por la ventana. A eso de las 9:46 de la noche, Irina abordó la línea Lynx Blue Line en la estación East West Boulevard, en el área de South End de Charlotte, después de haber terminado su turno en la pizzería, todavía con su uniforme y usando audífonos para escuchar música. Aunque ya tenía un automóvil, seguía utilizando el transporte público para completar sus clases de manejo y familiarizarse más con su entorno, parte de su esfuerzo constante por construir una nueva vida en Estados Unidos. Irina se sentó en un vagón tranquilo, como cualquier otra pasajera en una noche común, concentrada en su teléfono, con una expresión relajada e inocente. Justo detrás de ella, a solo unos cuantos centímetros, un hombre se movía de manera inquieta, usando una sudadera roja con la capucha puesta, mostrando ansiedad e inestabilidad. Las cámaras de vigilancia mostraron que no había existido interacción previa entre Irina y este hombre. Casi ni se miraron. Durante unos minutos, la calma parecía dominar el vagón, y nadie habría podido predecir que ese momento aparentemente normal pronto se convertiría en un evento aterrador. Aproximadamente 4 minutos después de que el tren inició su recorrido, la cámara de vigilancia captó un momento espantoso. El hombre detrás de Irina sacó una navaja del bolsillo de su sudadera roja, se levantó y se inclinó sobre ella con una intención escalofriante, asestando al menos 3 golpes repentinos. Una de las heridas fue en su cuello, dejando a la joven visiblemente sorprendida y desorientada. En cuestión de instantes, Irina tocó su ropa, cubrió su rostro y finalmente cayó en medio del vagón.
donde la calma anterior había desaparecido por completo. Algunos pasajeros retrocedieron rápidamente, mientras que otros quedaron paralizados, creando una escena sofocante de caos. El espacio reducido del vagón se llenó de miedo, gritos y pasos apresurados, y justo en medio de todo, Irina ya no estaba, dejando una marca trágica que cualquiera que la vio jamás podría olvidar, mientras ojos horrorizados y cámaras de vigilancia registraban cada detalle devastador. City of Charlotte, North Carolina, and their transit officials have now released surveillance video of an unprovoked, deadly attack that happened on a commuter train. We're not going to show that moment. A 23-year-old woman from Ukraine was stabbed to death last month. But it did happen minutes after she took a seat in front of her alleged attacker, who you see here in that red hoodie. Después de la crítica situación de Irina, el hombre se levantó y caminó por el vagón del tren con una frialdad escalofriante, haciendo que algunos pasajeros lo miraran con asombro e incredulidad. Se dirigió hacia el otro extremo del vagón, dejando un rastro en el suelo. Se quitó la sudadera con capucha y siguió caminando con pasos calculados, aparentemente sin preocuparse por lo que acababa de suceder. Un pasajero corrió para avisar al personal del tren, mientras otros se apresuraron a ayudar a Irina. Incluso uno rasgó su camiseta para presionarla contra la herida en un intento desesperado por detener el sangrado. Pero para entonces, todos los esfuerzos ya eran demasiado tarde. El tren siguió avanzando durante unos pocos minutos más, y el hombre no tuvo oportunidad de escapar. En cuanto llegó a la siguiente estación, fue detenido, aún llevando la herramienta que había provocado la muerte de Irina. Este arresto permitió a las autoridades asegurar el objeto como evidencia crucial y poner al sospechoso bajo custodia, marcando el inicio de un proceso complejo de investigación y enjuiciamiento. Seat on the light rail system in Charlotte. The FBI says the man who stabbed and murdered Zarutska is DeCarlos Brown Jr., who they say was later seen walking off the train with a bloody knife. El hombre fue identificado como DeCarlos Brown Jr., de 34 años, una persona sin hogar con un extenso historial delictivo. Nacido en 1983 en Virginia, su infancia estuvo marcada por inestabilidad social y familiar, lo que hizo que su camino hacia la adultez fuera extremadamente difícil. Desde muy joven, DeCarlos mostró problemas de conducta y pronto tuvo contacto con el sistema legal. A lo largo de los años viviendo en Virginia y Carolina del Norte, fue arrestado múltiples veces por una variedad de delitos, desde posesión de sustancias ilegales, resistencia a la autoridad y alteración del orden público, hasta robos y agresiones. Los registros muestran más de 10 arrestos, pero la mayoría terminó con sentencias suspendidas, multas o libertad condicional, nunca lo suficiente como para evitar que reincidiera. Con el tiempo, el historial de delitos de DeCarlos se volvió cada vez más grave. Se involucró en robos, delitos menores, así como múltiples amenazas y conductas perjudiciales. Estos no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón repetido, y aunque a menudo era sancionado con sentencias cortas, multas o libertad condicional prolongada. Ninguna de estas medidas realmente lo ayudó a reintegrarse en la sociedad ni redujo el peligro que representaba para la comunidad. A mediados de los años 2000, DeCarlos había sido arrestado tantas veces que fue clasificado como delincuente habitual. Documentos judiciales reales señalaron que pasó períodos en cárceles locales,
así como en programas de rehabilitación, pero su comportamiento siguió sin cambios. Para el año 2010, su historial ya incluía delitos graves como robo violento, entrada ilegal, conducta agresiva, junto con múltiples violaciones de órdenes judiciales y comportamiento errático. En total, De Carlos había sido arrestado al menos 14 veces antes de causar la tragedia que llevó a la muerte de Irina. Sin embargo, nunca había cumplido una condena a largo plazo, ya que muchas de sus sentencias fueron reducidas o se le concedió libertad. De hecho, en el momento del incidente, aún estaba en libertad. El día 21 de enero del año 2025, apenas 7 meses antes de la tragedia, un juez le concedió la libertad sin requerir dinero de fianza, con la única condición de que prometiera presentarse a su próxima audiencia judicial. Una decisión que más tarde se convirtió en un punto central de controversia pública. Como era de esperarse, las imágenes que capturaron el momento trágico de Irina se difundieron rápidamente en las redes sociales. Esto ocurrió porque el sistema de transporte de Charlotte publicó el video de vigilancia, editado para difuminar los detalles más gráficos, pero aún así fue suficiente para dejar impactados a los espectadores. Miles de compartidos, millones de miradas lo vieron, y la reacción común fue indignación mezclada con dolor. Una pregunta resonó una y otra vez, desde foros en línea hasta noticieros. ¿Por qué? ¿Por qué un desconocido atacaría a Irina, una joven que acababa de terminar su turno y simplemente iba de camino a casa? Después de que el video salió a la luz, la historia de Irina se difundió rápidamente por las redes sociales, dejando a muchos profundamente consternados. No podían creer que una joven que había escapado del conflicto en su país natal en busca de paz en los Estados Unidos enfrentara una tragedia en el mismo lugar que ella creyó seguro. Esa tristeza se profundizó aún más mientras crecían las críticas hacia 3 pasajeros cercanos que presenciaron todo el hecho y no hicieron nada. No hubo gritos ni intervención, solo silencio mientras priorizaban su propia seguridad. Esa indiferencia se convirtió en el centro de un debate intenso, desatando discusiones sobre la responsabilidad comunitaria, el instinto de supervivencia y la pregunta urgente: cuando nos enfrentamos al peligro, ¿tenemos el valor de actuar o elegimos el silencio? Esas mismas preguntas encendieron una ola interminable de controversia en las redes sociales y la opinión pública. Surgió una gran duda en la opinión pública. ¿Cómo podía un hombre con un historial delictivo tan extenso seguir en libertad? ¿Cómo pudo el sistema de justicia permitir un vacío tan grave, dejando a un reincidente caminar libremente en la sociedad sin supervisión estricta? Más allá de eso, el incidente también reveló otra falla: la debilidad en los procedimientos de seguridad del transporte público. Esa noche, De Carlos ni siquiera pagó su pasaje al subir al tren, y nadie se dio cuenta. Tampoco había personal de seguridad presente en el vagón para intervenir a tiempo, aunque las autoridades del sistema de transporte insistieron en que habían seguido los protocolos de protección al pasajero. La dolorosa realidad fue que esa noche, Irina quedó prácticamente desamparada, sin ninguna protección contra alguien que representaba un peligro inminente. Esto convirtió la historia de una tragedia personal en un llamado de atención sobre fallas graves en las políticas de seguridad pública.
Unos días después de que salieron las primeras imágenes, comenzó a circular material adicional y testimonios de testigos, revelando un detalle altamente controvertido. Según algunas personas presentes en el vagón, cuando De Carlos se alejó después del incidente, supuestamente repitió en voz alta las palabras "I got that white girl". Aunque el video de vigilancia no tenía audio, este testimonio generó indignación de inmediato. Muchos interpretaron esa frase como una señal de un posible motivo racial. En redes sociales, surgieron olas de análisis y estalló un debate, generando la pregunta de si la identidad de Irina, como una joven y refugiada de Ucrania, había influido en por qué ella se convirtió en el objetivo. Mientras las redes sociales estallaban en indignación y los medios locales ofrecían actualizaciones constantes sobre cada detalle. Las principales cadenas de televisión en Estados Unidos optaron por mantenerse en gran medida en silencio. Algunos breves informes mencionaron el caso de Irina, pero sin titulares destacados, sin análisis profundos, casi como si lo pasaran por alto como una historia secundaria. Ese silencio llevó a muchos periodistas independientes y a innumerables usuarios en redes sociales a preguntar: ¿por qué una tragedia tan impactante no recibió la atención que merecía? ¿Por qué el dolor de una joven que huyó de la guerra en busca de seguridad fue tratado como invisible en los medios de comunicación más grandes? Estas preguntas se convirtieron rápidamente en acusaciones, señalando que ciertos medios habían contribuido a oscurecer la verdad, permitiendo que la injusticia volviera a opacar una historia ya llena de dolor. Las críticas no se detuvieron en las redes sociales, sino que fueron arrastradas rápidamente al torbellino de la política. Líderes republicanos aprovecharon la oportunidad para resaltar el silencio de ciertos funcionarios estatales, presentándolo como una ocultación deliberada y reprochable. En una conferencia de prensa, muchos líderes locales criticaron fuertemente al sistema de justicia, declarando que la tragedia de Irina ocurrió precisamente por la falta de acción de quienes eran responsables de hacer cumplir la ley. A partir de ahí, la reacción se intensificó, convirtiendo el caso en un campo de batalla político. Algunas figuras incluso acusaron al ex gobernador del estado de minimizar deliberadamente la gravedad del incidente y argumentaron que fue resultado de políticas demasiado indulgentes con el crimen. Incluso el presidente de los Estados Unidos se vio obligado a hablar, calificando el hecho de aterrador mientras culpaba al partido opositor de priorizar la protección de los infractores por encima de la seguridad de ciudadanos inocentes. En sus declaraciones, también describió al sospechoso como inestable, subrayando tanto el peligro que representaba como la falla del sistema en prevenir esta tragedia. For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people. Really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster
who is roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. Mientras todo el país estaba inmerso en debates sobre políticas, seguridad y el papel de los medios, quienes conocían a Irina solo deseaban darle su último adiós. Su familia estaba completamente devastada, y en una declaración llena de lágrimas, compartieron que habían venido a Estados Unidos en busca de paz y seguridad, pero en su lugar tuvieron que presenciar la dolorosa pérdida de su hija. Agregaron que no querían que ninguna otra familia pasara por la misma tristeza, y que su mayor deseo era que la persona responsable de esta tragedia nunca volviera a estar libre para dañar a alguien. Al mismo tiempo, pidieron una investigación exhaustiva, señalando las fallas en los procedimientos de seguridad del tren, el papel del personal encargado de la supervisión y todo el sistema de protección para los pasajeros. Para la familia de Irina, la justicia no solo significaba castigar a quien causó la tragedia, sino también cumplir una promesa de que nadie más tendría que sufrir el dolor que ahora ellos cargan. Muchas personas que conocían a Irina expresaron una profunda tristeza por su partida, incapaces de ocultar el horror ante una tragedia tan inesperada. 5 días después del incidente, la madre y los hermanos de Irina realizaron una pequeña y muy íntima ceremonia para despedirse, en un ambiente silencioso pero lleno de lágrimas. Su padre, que seguía en Ucrania porque estaba en edad militar y tenía prohibido salir del país, no pudo estar presente. Esa ausencia se convirtió en una herida aún más profunda para una familia ya destruida, ya que él había compartido entre lágrimas el enorme dolor de no poder abrazar a su hija por última vez. La Embajada de Ucrania ofreció ayuda para repatriar su cuerpo, pero la madre de Irina tomó una decisión dolorosa, pero profundamente significativa: dejar que su hija descansara en Estados Unidos, el lugar que su familia había elegido como refugio, el lugar donde Irina había depositado su confianza en un futuro pacífico que nunca llegaría a vivir. Después del funeral, el nombre de Irina volvió a aparecer en las redes sociales, pero esta vez no a través de videos angustiantes, sino mediante fotos, dibujos y hermosos recuerdos de ella. Amigos y miembros de la comunidad compartieron momentos felices y sonrisas radiantes, esperando preservar la imagen de Irina en sus mejores momentos, no en los últimos tan trágicos. Muchos escribieron mensajes con mucho cariño como una manera de mantener vivo su espíritu y su memoria. El novio de Irina también expresó públicamente su tristeza, admitiendo que su vida había cambiado para siempre desde que ella ya no estaba. Todo esto convirtió a Irina en un símbolo de dolor, dejando un vacío imposible de llenar en los corazones de quienes la amaban. El día 28 de agosto, solo 6 días después de la tragedia, se filtró inesperadamente una grabación desde la cárcel que rápidamente sorprendió al público. En la llamada con su hermana. So you said something in your body did what? Nah, the material, put it like this, the material used in my body to stab the lady. And so she just got stabbed. Yeah. You know that's not me. I'm talking about just for no reason. But since they did that, now they gotta investigate the material in my body. Since they want to do all that, now they gotta investigate. It's fun.
Because she's from the Ukraine. She's from Russia, and you know they got a war. They had a war going on against the United States. So I'm just trying to understand, out of all people, why her? It ain't. I don't have nothing. They just lashed out on her. That's what happened. They lashed out on her. Whoever was working the material, they lashed out on her. En lugar de admitir una responsabilidad directa, De Carlos afirmó que una sustancia dentro de su cuerpo había tomado el control de él y lo había llevado a atacar a Irina, su hermana. Llamada Tracy, le preguntó con confusión por qué había elegido a Irina, y su respuesta causó escalofríos a muchos. Dijo que, mientras estaba sentado en el tren, sintió como si ella estuviera leyendo sus pensamientos. A lo largo de la conversación, De Carlos insistió repetidamente en que nunca había conocido a Irina, nunca había hablado con ella, y pidió a las autoridades que investigaran el tipo de contacto que él creía que había afectado su cuerpo. También mencionó haber lastimado su mano durante el incidente, presentándolo como una prueba extraña para la historia ilógica que intentaba explicar. En entrevistas con varios medios, la hermana de Carlos reveló que su hermano había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide y creía firmemente que el gobierno había implantado un chip en su cerebro. Ella afirmó que nunca se le debió permitir vivir libremente en la sociedad, ya que la familia había intentado repetidamente, sin éxito, que fuera hospitalizado para recibir tratamiento. Su madre también compartió públicamente sus preocupaciones, explicando que desde pequeño De Carlos mostraba comportamientos inestables y escuchaba voces que nadie más podía oír. Según ella, su condición empeoró significativamente después del año 2022, tras ser liberado de una sentencia anterior. Ella describió a su hijo como una persona completamente distinta, más propenso al enojo, con dificultades para comunicarse y casi incapaz de mantener un empleo estable, aunque se consideraba que tenía problemas de salud mental complejos. Los tratamientos que recibía siempre eran breves, sin supervisión a largo plazo, dejando toda la carga directamente sobre la familia. Su hermana relató que ella misma había sido blanco de su comportamiento agresivo, mientras que su madre recordó vívidamente momentos en los que él rompía puertas, reaccionaba con violencia e incluso amenazaba a miembros de su propia casa. En sus delirios, De Carlos acusaba repetidamente a su familia de conspirar en su contra y creía que formaban parte de una red de trata de personas dirigida por el gobierno. Los registros también muestran que en enero del año 2015, De Carlos llamó repetidamente al 911, asegurando que un chip en su cabeza estaba controlando todos sus pensamientos y acciones. La policía respondió, incluso lo arrestó y lo acusó de abuso del sistema de emergencia. Sin embargo, en lugar de ser enviado a un centro psiquiátrico para recibir tratamiento, fue liberado nuevamente en la comunidad. Aún más preocupante, algunos años antes, un juez había ordenado una evaluación de competencia mental para De Carlos, pero esa evaluación nunca se llevó a cabo. Su madre recordó sus intentos desesperados pero fallidos de internar a su hijo en centros de tratamiento a largo plazo, pero sin tutela legal y con él negándose a recibir atención voluntaria. Todos los esfuerzos terminaron sin éxito. Tanto su madre como su hermana afirmaron con firmeza que la tragedia de Irina se pudo haber evitado
si las señales graves de su deterioro mental hubieran sido detectadas y atendidas a tiempo por las autoridades. En medio del dolor y la ola de indignación, la atención pública rápidamente se dirigió hacia el juez que había firmado la orden de liberación de Carlos. Esa decisión fue sometida a un intenso escrutinio, ya que todos sabían que en enero del año 2025 se le había concedido la libertad bajo una fianza no asegurada, con nada más que una promesa de presentarse en su próxima audiencia ante el tribunal. Para muchos, esta fue una medida totalmente inapropiada para alguien con un historial delictivo tan grave y persistente. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores que sugerían que este juez tenía vínculos con ciertos centros de salud mental y rehabilitación, e incluso podría haber estado involucrado en actividades relacionadas con registros médicos con fines de beneficio personal. Pero lo que sorprendió aún más al público provino de investigaciones independientes. Había pruebas que indicaban que el juez que liberó a Carlos ni siquiera tenía un título en derecho. Aunque la ley de Carolina del Norte permite esto en ciertos tribunales de nivel inferior, para muchos era casi imposible aceptar que alguien sin formación jurídica formal tuviera la autoridad de decidir el destino de una persona con un pasado tan problemático. Como resultado, los llamados públicos para su suspensión y para una investigación completa de su historial y decisiones previas se difundieron de manera amplia y rápida. El 9 de septiembre del año 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos amplió oficialmente la investigación y anunció cargos federales adicionales contra Carlos, más allá del cargo de asesinato en primer grado que se le había impuesto cuando fue arrestado. Esta vez, fue acusado de causar la muerte de un pasajero dentro del sistema de transporte público, bajo un estatuto federal diseñado para proteger a quienes utilizan el transporte público y que permite al gobierno federal intervenir directamente para garantizar la seguridad. El fiscal federal local enfatizó que la tragedia de Irina no fue solo un hecho aislado, ya que no solo arrebató la vida de una joven, sino que también sembró miedo en toda la comunidad, amenazando el derecho básico de los pasajeros a viajar en el transporte público sin temor por su propia seguridad. Los cargos federales marcaron un punto de inflexión crucial en el caso. Ahora, Carlos enfrenta un juicio en el que la pena máxima podría ser cadena perpetua sin libertad condicional, y aún podría enfrentar la pena de muerte, un castigo que sigue vigente en la ley de Carolina del Norte. Los fiscales están ampliando el alcance de la investigación, revisando todos los cargos posibles para asegurar que él sea plenamente responsable. Hasta mediados de septiembre del año 2025, cuando se completó este informe, no se habían revelado más detalles sobre cómo avanzaría el juicio. Solo que Carlos estaba detenido en el centro de detención del condado de Mecklenburg sin derecho a fianza. En ese contexto, el expresidente Donald Trump también se pronunció duramente, pidiendo la pena de muerte para el sospechoso del ataque en el tren de Charlotte, argumentando que era una medida necesaria para disuadir el delito y restaurar la confianza pública en la seguridad. President Trump is calling for the death penalty in the stabbing death of a Ukrainian woman on a Charlotte commuter train. The Justice Department has announced federal charges against Declaros Brown Jr. He's accused of last month's murder of Irina Sharutska in an unprovoked attack inside a light rail car.
North Carolina has also charged Brown with first-degree murder. ABC Justice Department reporter Alex Mallon is here with. Esta declaración provocó de inmediato, un intenso debate sobre la severidad del castigo y atrajo una amplia atención pública. Muchos creen que este será un juicio de interés excepcional, posiblemente incluso transmitido en vivo para que el público pueda seguirlo. Mientras tanto, los llamados por justicia para Irina y su familia continúan resonando sin pausa. Para muchos, Irina representa la imagen de una joven que huyó de una zona de guerra en busca de paz, solo para sufrir trágicamente una pesadilla en el mismo lugar donde creyó que estaría a salvo y podría comenzar un futuro brillante. El día 31 de agosto del año 2025, en la ciudad de Charlotte, se encendieron cientos de velas en una vigilia solemne para honrar la memoria de Irina Zarutska y de otras víctimas de graves incidentes en el transporte público. Las autoridades de Carolina del Norte también anunciaron que se llevaría a cabo otra vigilia de velas el día 22 de septiembre, exactamente 30 días después de su fallecimiento, en la estación East West Boulevard, el lugar vinculado a los últimos momentos de Irina. Su familia había decidido que Irina descansara en los Estados Unidos, la tierra que alguna vez confiaron como un lugar seguro para comenzar una nueva vida. Esta tragedia también inspiró murales en todo el país, financiados por esfuerzos comunitarios para recordar a la joven. En septiembre del año 2025, incluso el conocido rapero estadounidense DaBaby lanzó una canción titulada Save Me dedicada a Irina, acompañada de un video musical que reimaginó el hecho con un desenlace diferente, uno en el que Irina era salvada. Aunque generó mucho debate, el proyecto destacó cómo la historia de Irina había trascendido más allá de un solo caso, convirtiéndose en un símbolo que obligó a la sociedad a reflexionar sobre la justicia, la seguridad y los sueños que quedaron inconclusos. People are leaving flowers, photos, and other mementos at the Cass East-West Blue Line station at Camden Road and East Boulevard. That's where investigators found Irina Zarutska bleeding on the light rail train the night of August 22nd. Officials say the 23-year-old Ukrainian refugee was living in a bomb shelter before coming to the U.S. to escape her nation's war with Russia. Family and friends held Zarutska's funeral 5 days after the attack. I just give my love and hope to the family of the young woman who was stabbed. Lunatic just got up and started. It's right on the tape. Not really watchable because it's so horrible, but just viciously stabbed. She's just sitting there. Y sí, amigos, con esto llegamos al final del video de hoy. Este es realmente un caso que conmociona, no solo por las imágenes de vigilancia, sino también por las circunstancias tan dolorosas de la vida de Irina. Ella dejó un país desgarrado por el conflicto, donde el peligro podía aparecer en cualquier momento, y llegó a los Estados Unidos con la esperanza de vivir en seguridad y comenzar de nuevo. Irina trabajó arduamente para adaptarse, para estudiar, para trabajar y para alimentar sus sueños. Pero en solo un instante, todo fue interrumpido. Esta tragedia nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de construir una sociedad más segura y más justa. Gracias por seguir la historia de hoy en nuestra serie de documentales de crímenes reales. Si desean honrar la memoria de Irina, por favor, dejen un comentario aquí abajo y no olviden compartir este video para que su historia pueda llegar a más personas. Asegúrense de darle like y suscribirse para no perderse el próximo documental de crímenes reales que les traeremos. Adiós y nos vemos en otro caso.